Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta clase número 3 ya de lo que es esta sección de geometría básica, una serie de videos en donde les voy a estar al menos mostrando lo que son conceptos básicos que usted debe saber de geometría para que usted pueda entender también las otras cosas que van a aparecer en transformaciones isométricas, que van a aparecer también en lo que es semejanza de triángulos, semejanza de figuras planas, homotesias, etcétera. Ya vimos ángulos, ya vimos triángulos, ahora vamos a ver específicamente lo que son los cuadriláteros, a no ser que hayas llegado a este video, porque necesitas urgentemente saber las cosas de cuadriláteros, lo importante y lo que no es tanto. Así que al menos en este video vamos a compactar todos los tipos de cuadriláteros que podrían salir en prueba, cuadriláteros que generalmente también se tienden a ver en los colegios, ojo, que se ven generalmente en enseñanza básica, y con el tiempo muchas veces algunos cuadriláteros quedan en el olvido. Entonces, cuadriláteros como el rombo, como el romboide, como el trapecio, los trapezoides, que muchas veces se olvidan qué es lo que son. Aquí lo vamos a ver, así que mucha atención, ojalá que estén con cuaderno en mano, al igual que los videos anteriores, ya que, insisto, son formulitas, son conceptos clave que uno debe saber con respecto a esto de cuadriláteros, ¿ok? Bien, démosle entonces. Cuadriláteros. Un cuadrilátero, recuerden que es una figura de cuatro lados. Ya vimos que los triángulos tienen tres lados y ahí vimos todas las características en el video anterior. Y en cambio los cuadriláteros, como te acabo de comentar, simplemente son figuras planas, polígonos, que son de cuatro lados. ¿Ok? Dentro de esos cuadriláteros hay algunas cosas importantes que uno debe saber. Por ejemplo, bueno, un cuadrilátero vendría a ser algo como esto. Por ejemplo, un cuadrilátero bien rapidito. Pero recordar que los cuadriláteros también tienen los cuadrados, también tienen los rectángulos, tienes trapecios. Lo que acabo de dibujar es un trapezoide. ¿Te fijas? Puedo dibujar un rombo, puedo dibujar un romboide, que son las figuras que vamos a ver ahora. Ahora, las características de un cuadrilátero, dentro de como las más sencillas, las más generales, por decirlo así, es que nosotros tenemos ángulos, ángulo interior, alfa, beta, tenemos el gamma y tenemos un épsilon. La suma de los cuatro ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera, recuerda que la suma va a ser siempre 360 grados. ¿Ok? Si yo sumo alfa más beta más gamma más épsilon, la suma recuerda que me da 360 grados, suma de ángulos interiores. ¿Por qué? Bueno, te lo había comentado en las clases anteriores y lo vuelvo a recordar acá. Si yo trazo una diagonal en un cuadrilátero, entonces se me van a formar dos triángulos, un triángulo acá y un triángulo acá. ¿Se fijan? Un triángulo, dos triángulos. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 y como tengo dos, multiplico por 2 y me queda 360. Siempre va a ser así. Ahora, te estará preguntando quizás qué es lo que es una diagonal. Y la diagonal es la unión de un vértice con otro, pero ojo que son vértices no consecutivos. Ya que si yo, por ejemplo, uno este vértice con el otro vértice, se me forma un lado. Por eso, una diagonal es la unión desde un punto, desde un vértice, hacia otro vértice de la figura del cuadrilátero o del polígono que tú tengas, pero debe ser un vértice no consecutivo. ¿Ok? Haría la unión de acá hacia acá. ¿Perfecto? Y por otra parte también tenemos lo que es ángulos exteriores. Y acá mucho ojo, porque los ángulos exteriores vendría a ser algo como esto. Prolongo acá, prolongo acá, prolongo por aquí, prolongo por acá, que se me van a formar un epsilon prima, un alfa prima, se me forma un gamma prima, se me forma un beta prima. La cosa es que si yo sumo alfa prima, beta prima, gamma prima, epsilon prima, la suma me tiene que quedar 360 grados. En todo polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser de 360 grados. Siempre, siempre, siempre. Si te preguntan en un pentágono, 360 grados. Y si es un octógono, también 360 grados. Ángulos exteriores, recuerden. Los ángulos interiores son los que van de 180 en 180. Le agrego un lado, le agrego 180. Otro lado, otro 180. ¿Te fijas? Y así sucesivamente. Eso es como dentro de las características principales que tenemos en los cuadriláteros. Ahora ya nos podemos ir a cosas más específicas de los cuadrados, de los rectángulos, etcétera, que tienen sus formas al menos de calcular áreas, perímetros, que son otras cosas. ¿Vale? Ya, sigamos. Clasificación. Estas son cosas que muchas veces se les olvida a los estudiantes.
¿Y cómo se clasifican los cuadriláteros? Bueno, se clasifican de tres formas. Paralelogramos, exacto. Y dentro de los paralelogramos nosotros tenemos los cuadrados, que lo vamos a ver a detalle, son figuras altamente probables. Los rectángulos. Ay, qué fea la letra. Ya, ahí sí. Los rectángulos. Por otra parte tenemos los rombos. Y además tenemos los romboides. Perfecto. Recordar, insisto, dentro de los más importantes está el cuadrado y el rectángulo. Son las figuras geométricas cuadriláteros que al menos más tienden a aparecer. En comparación con el rombo, el romboide, que sale bastante poquito. Perfecto. Por otra parte tenemos lo que son los trapecios. Bueno, ahí también puedo nombrarte muchos trapecios. Trapecio isósceles, trapecio normal, un trapecio rectángulo. Ya vamos a ver la característica que tiene cada uno de ellos. Y por otra parte tenemos los trapezoides. Esa es la clasificación que en el fondo uno tiene con respecto a los cuadriláteros. Paralelogramos, trapecios, trapezoides. ¿En qué varía esto? ¿Por qué son paralelogramos? Porque tenemos dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Ok? Un par de lados paralelos y otro par de lados paralelos, dependiendo de la posición, se va a tomar un nombre en la figura. En cambio, el trapecio solamente tiene un par de lados opuestos paralelos. Perfecto. Y el trapezoide, que prácticamente no tiene ni un brillo, es ningún trazo paralelo. Ningún lado paralelo entre sí. Como te comentaba, insisto, lo más importantes son estos dos, pero obviamente igual en este video te voy a hacer hincapié con algunas cosas importantes que debes saber de rombos, romboides, trapecios y trapezoides, que dentro de eso está el deltoide, por ejemplo. Ah, lástima que en cada video aparezca un estornudo mío, pero bueno. Nada que hacer. La alergia. Sigamos. Paralelogramos. Bueno, dentro de los paralelogramos habíamos dicho que teníamos cuatro figuras. Uno de ellos son los cuadrados, insisto, uno de los que más tiende a aparecer. Cuando hablamos de cuadrados, estamos hablando de una figura que, insisto, se caracteriza por tener todos sus trazos de igual medida. Todos, absolutamente todos. Además, otra característica importante, ángulos de 90 en las esquinas. ¿Ok? Tenemos ángulos de 90 en las esquinas, tenemos todos sus trazos igualitos. Y por otra parte tenemos las diagonales. ¿Qué ocurre con las diagonales? Una diagonal, recuerda que vendría a ser algo como esto. A ver, vamos a hacerlo con... Vamos a escoger un color, ese. Ya, entonces, cuando uno traza las diagonales... Ahí sí. Entonces, vamos a tener la característica que cuando uno traza las diagonales en un cuadrado, siempre voy a tener diagonales que son iguales. Y además diagonales que van a ser perpendiculares también. En cada una de estas esquinitas se me va a formar un ángulo de 90 grados. También. ¿Te fijas? ¿Qué otra característica? Insisto, las diagonales, además de ser de igual medida, vamos a tener que las diagonales se van a dimidiar. Es decir, ese trazo, ese trazo, ese trazo y el de acá son exactamente los mismos. ¿Se fija? Entonces, esos son al menos dentro de las características importantes del cuadrado. Entonces, resumiendo, por ejemplo, del perímetro, tenemos 4 veces el lado. Recuerda que el lado del cuadrado siempre va a ser de la misma medida. Aquí podemos colocar L si tú quieres, o bueno, ahí como le quieras llamar en el fondo. 4 veces el lado. En el cambio, el valor del área corresponde el lado, pero en ese caso elevado al cuadrado. Dos fórmulas que hay que saberlas sí o sí. Ojo. Características de las diagonales, insisto, bueno, tiene los ángulos de 90. Recuerda que ángulos de 90 en las esquinas. Diagonales que son perpendiculares entre sí. Diagonales que miden lo mismo. Y diagonales que se dimidian. Ahí para que lo vayas anotando. Se dimidian, eso significa de que cada una de estas diagonales pequeñitas se me forman toda la mitad. Punto P dimidia una diagonal, punto P dimidia a la otra diagonal. ¿Ok?
En el apunte de seguro, ahí voy a estar detallando más. De seguro te lo voy a escribir aquí para que lo tengas en consideración. Pero como es un video express para recordar cosas, solamente te lo menciono y ahí ojalá estés anotando. Recuerda que los apuntes lo puedes encontrar en la descripción del video, ¿ya? Bueno, en cambio el rectángulo, a diferencia del cuadrado, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, pero el rectángulo no, solamente tiene los trazos opuestos iguales. Ese con ese son iguales y ese azulito con ese azulito son iguales. Tengo lo que es el ancho y además aquí tengo lo que es el largo. Si tú, por ejemplo, quisieras encontrar el perímetro de ese rectángulo, entonces el perímetro del rectángulo no es otra cosa que el ancho multiplicado, perdón, ese es el área. Si quieres el perímetro vendrían a ser 2 veces el largo más 2 veces el ancho y ya está. En algunos textos lo vas a ver como 2L más 2A. ¿Te fijas? Pero es la misma idea. O 2 veces largo más ancho. También lo puedes escribir de esa forma. Eso viene de una factorización en el fondo. Pero la cosa que debes saber, que insisto, el perímetro recuerda que es la suma de los lados. Así que es cosa simplemente de sumar largo, ancho y ya está. Recordando que eso con ese es lo mismo y ese ancho con ese de acá es lo mismo. Por eso el 2. Y por otra parte tenemos lo que es el área y para el área tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo que es el largo multiplicado por el ancho. Y ya está. ¿Sí? Características de las diagonales. Esas son las que generalmente tienden a olvidarse. Miren, dentro de la característica de las diagonales tenemos una diagonal, perfecto, y otra diagonal que va a ser de la misma medida. Ambas otra vez son igualitas, congruentes, como se le dice. Si una diagonal mide 10, entonces la otra diagonal mide 10. ¿Qué otra cosa más? Se dimidian. Tengo ese punto de intersección y por lo tanto se me dimidia quedándome esto. ¿Te fijas? Se forman tracitos pequeños. Además, aquí en estas esquinas me van a formar ángulos de 90. Otra cosa importante en los cuadrados y rectángulos, que los vértices voy a tener ángulos de 90. A diferencia del cuadrado, que los cuadrados intersectaban de forma perpendicular, aquí lamentablemente no. ¿Ok? Aquí lo único que yo puedo asumir es que, por ejemplo, tengo un ángulo alfa por acá y un ángulo alfa por acá. Un ángulo beta por aquí y un ángulo beta por acá. Y sería todo. ¿Te fijas? Otra característica, si te fijas bien, se forman triángulos que son isósceles. Lado igual. El ancho, los dos lados, o sea, este ángulo de acá con ese ángulo de acá van a ser igualitos. Se forman triángulos isósceles. En el cuadrado, si te fijas bien, como tengo un ángulo de 90, también tengo un triángulo isósceles, pero que es rectángulo. ¿Ok? Triángulo isósceles rectángulo. ¿Te das cuenta? Ya. Eso al menos con respecto al rectángulo. Ahora, hablando de las diagonales, me había olvidado otra cosa importantísima. Si tú, por ejemplo, quisieras encontrar la diagonal de un cuadrado, recuerda que la diagonal no es otra cosa que el lado, pero multiplicado por la raíz de 2. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué por raíz de 2? Si estuviste o si viste el video de los triángulos, las relaciones métricas en triángulos rectángulos, o te sabes las relaciones métricas, sabrás que cuando uno tiene un triángulo rectángulo con dos lados o dos catetos que son iguales, la diagonal siempre va a ser lado por raíz de 2. Por eso, la diagonal es lado raíz de 2. Más preciso, nace de Pitágoras. Simplemente eso. ¿Ya? Así que cuidado, la diagonal a veces se pregunta. La diagonal en un rectángulo, eso va a depender. Por ejemplo, aquí yo podría tener un trío pitagórico. Ancho 3, largo 4, entonces la diagonal mide 5. Tendrías que sacarlo por relaciones métricas o por Pitágoras, si es que te preguntan por la medida de las diagonales de un rectángulo. No tiene una generalización como pasa con el cuadrado. Así que eso al menos sería lo importante a saber con respecto a rectángulos. Perímetros, anchos y las características de las diagonales, que son las que se olvidan. Sigamos, rombos. ¿Qué pasa con los rombos? Bueno, los rombos tienen la característica de que tiene todos sus lados iguales. Todos sus lados que son de igual medida. ¿Perfecto?
Por lo tanto, vendría a ser como una especie de cuadrado, solamente que no tiene ángulos de 90 grados. Si te fijas aquí, ya tengo un ángulo que es distinto a 90. De hecho, este es un ángulo obtuso y aquí tengo un ángulo agudo. Una característica importante del rombo es que ese alfa con ese alfa mide lo mismo y ese beta con ese beta mide lo mismo. ¿Qué significa eso? De que los ángulos que son opuestos entre sí miden iguales. Y los ángulos que son consecutivos me van a sumar 180 grados. ¿Perfecto? Entonces, características, aquí yo tengo que alfa más beta me va a dar una suma igual a 180 grados, una característica que igual es importante. Y los ángulos opuestos, insisto, siempre van a ser iguales. Si yo aquí tengo 20, entonces aquí voy a tener 20. Y como debo sumar 180, entonces aquí tengo 160. Teniendo todos mis lados de igual medida. ¿Te fijas? Característica de las diagonales. ¿Qué ocurre con las diagonales? Atención, las diagonales, una naranjita y una lila. Si son de distinto color, claramente tenemos diagonales que son de distinta medida. ¿Te fijas? Diagonales de distinta medida. Aquí tengo la intersección, pero lo que sí va a ocurrir es que se van a dimidiar, o sea, se van a dividir en dos partes congruentes. Además, esto que está en lila también se va a dimidiar. Pero ojo, no te confundas porque, insisto, ese tracito con ese trazo son iguales, pero no es igual con el de acá, por ejemplo. ¿Ok? Ángulos. ¿Qué ocurre con los ángulos de acá? Bueno, tengo ángulos que son de 90 grados. Tengo que las diagonales en el rombo se me intersectan de forma perpendicular. ¿Ok? Además. Lo cual hace de que se me forme un triángulo que es rectángulo en cada uno de ellos. ¿Te fijas? Triángulos rectángulos congruentes. Ojo con eso. Porque mira, naranjo, lila, azul. Naranjo, lila, azul. Naranjo, lila, azul. Naranjo, lila, azul. ¿Te fijas? O sea, se me van a formar 4 triángulos que son congruentes entre sí. Perfecto. Otra característica está, por ejemplo, lo que es el perímetro. El perímetro es 4 veces el lado. Eso ni un brillo porque al final es, insisto, sumar el contorno. Así que con eso no hay grandes problemas, creo yo. Con respecto al área, el área se forma multiplicando las diagonales, diagonal lila, diagonal naranja, y eso dividido por 2. Esa es la forma de calcular el área de un rombo. ¿Ok? Característica súper importante. Claramente el rombo con el romboide no son figuras que tiendan a aparecer mucho, pero si les llegase a aparecer en una pregunta, usted ya sabrá de que en el fondo las características son estas que le estoy mostrando acá. ¿Perfecto? Resumiendo, cuidado con los ángulos, ángulos opuestos 180 grados, lados iguales, diagonales que no son congruentes, pero que sí se dimidian, S con S son igualitos, S con S son igualitos, y la intersección ángulos de 90 al igual que el cuadrado. ¿Perfecto? Bueno, el rombo tiene un parecido, el romboide tiene un parecido a lo que es el rectángulo. Aquí me había faltado la lámina, por eso se ve un poco feo ahí, pero bueno, detallitos. Entonces, en lo que respecta al rombo, es importante que sepas de que los trazos opuestos van a ser congruentes, al igual que el rectángulo, que tiene sus lados opuestos. Los que son paralelos entre sí son igualitos unos con otros. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos llamar A. Vamos a colocar aquí este A. Y aquí tenemos esto que vale B. Por lo tanto, esto también vale A, esto también vale B. ¿Te fijas? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos encontrar el perímetro, lo mismo que el rectángulo. Serían 2 veces A, 2 veces un lado, más 2 veces B, que sería el otro lado. ¿Ok? Áreas. ¿Qué ocurre con la área? El área corresponde a base por altura partido... Base por altura. Base por altura nomás. Entonces, ¿cuál vendría a ser la base? La base vendría a ser lo verde. Y la altura no es otra cosa que el H. Que le vamos a colocar altura aquí con rojo. Y esa altura es esta. Que acabo de marcar acá.
En el fondo lo que uno hace es marcar esa línea punteada que está fuera de ese romboide, desde un vértice hacia la base. Obviamente aquí también tendría que prolongar esto para que me calce, y ahí tenemos la altura. ¿Fija? O sea, la altura no es otra cosa que esto. Perfecto. Entonces, si quisieras el área también de otra forma, lo podría escribir como el A multiplicado por el H, que es la altura. Y ya está. ¿Ok? Eso al menos con respecto a perímetros y áreas. Aquí no funciona este tema de las diagonales. Cuidado con eso. Otra cosa más, los ángulos. También tienes que los ángulos opuestos van a ser igualitos. Alfa, y aquí tenemos beta y beta. También se va a cumplir de que el alfa, si yo le sumo el beta, la suma me va a quedar igual a 180 grados. Perfecto. ¿Qué ocurre con las diagonales? Bueno, las diagonales es algo muy parecido. Como lo hice aquí, vamos a hacerlo acá. Diagonal naranja, por acá tenemos la diagonal lila. Si te fijas, ocurre prácticamente lo mismo que lo anterior. O sea, tengo un punto de intersección. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese punto de intersección me va a dividir las diagonales. S con S es lo mismo y además S con S es lo mismo. Perfecto, vamos a hacerle ahí. No hay ángulo de 90 grados, lo mismo que pasa con el rectángulo. Las diagonales no me forman ángulo de 90. Basta con visualizar la figura y te vas a dar cuenta de que no tiene ni por dónde tener un ángulo de 90 grados, al menos en su intersección. Así que eso, al menos dentro de las características del romboide. ¿Ok? Ojo con las diagonales. Las diagonales, esas características son las que generalmente se tienden a olvidar. Entonces, esas son las que tienes que anotar, ya que son cosas que pueden marcar la diferencia en una pregunta de PSU si es que llegase a salir algo como eso, que es bien difícil. Pero si obviamente estás aspirando a un puntaje más o menos alto o quieres asegurar, entonces es bueno que te sepas las características de las diagonales, de los romboides, de los rombos, rectángulos y cuadrados. Perfecto. Bueno, este es un video cortito, así que simplemente atacamos lo importante. De hecho, creo que no le dejé ejercitación por lo mismo, porque de seguro voy a hacer otro video con una recopilación de varios ejercicios, así que eso lo voy a hacer a su debido tiempo. Pero por ahora quiero que sepas más o menos a grandes rasgos cuáles son las características que hay que saber de cada figura geométrica en lo que respecta a cuadrilátero. Trapecios. Los trapecios habíamos dicho que tienen solo un par de lados paralelos. ¿Ok? Entonces, lo que pase con los trazos que no son paralelos, me van a formar distintos tipos de trapecios. Por ejemplo, existe un trapecio que es rectángulo, que es trazos paralelos y ángulo de 90 grados acá. ¿Te fijas? Tenemos un trapecio normal, que es lo que son los que tienden a veces a aparecer. Un trapecio normal significa ahí de que en el fondo tengo trazos no paralelos de distinta medida. O sea, si esto vale 3, esto vale 2, por ejemplo. ¿Ya? Y existe otro tipo de trapecios que es isósceles. Y cuando hablamos de isósceles significa que tiene pares de trazos no paralelos congruentes entre sí. ¿Ok? Los que no son paralelos miden lo mismo. Además, característica de esto, tienes de que eso vale alfa y eso vale alfa. Ya que un trapecio isósceles en el fondo viene de un triángulo isósceles. Si tú a un triángulo, ¡pam!, le haces una recta paralela a la base, entonces se te va a formar un trapecio. ¿Sí? Alfa y alfa, y por lo tanto aquí tendríamos beta y beta. Juego de ángulos, si te llegase a aparecer una pregunta de ángulos con un trapecio isósceles, ya sabe que los ángulos basales igualitos y los ángulos ahí superiores también son iguales entre sí. Congruentes, para ser más preciso. Trazos opuestos igualitos y ángulos basales iguales. ¿Ok? Un trapecio normal, tengo un alfa por acá, tengo un beta por acá, y ya con eso sería todo alfa, tengo un beta, tengo un gamma, y por aquí tengo, no sé, un épsilon, para seguir con la idea. Ya sabes que en los trapecios, en el fondo, vamos a tener trazos que son opuestos paralelos entre sí, y además la suma de los ángulos me tiene que quedar 360 grados. Eso pasa en todo tipo de cuadrilátero. ¿Ok?
Algunas cosas que se tienden a olvidar de los trapecios, estos de acá, vamos a colocar aquí base 1 y vamos a colocar base 2. Se le llama base a los trazos que son paralelos entre sí, por si acaso. Base 1, base 2. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno quiera sacar la área de un trapecio, el área de un trapecio, en el fondo uno lo que hace es base 1 sumarle la base 2, dividirlo por 2 y multiplicarlo por la altura. Esa es la fórmula. ¿Ok? ¿Y cuál es la altura? Te estarás preguntando. Bueno, la altura no es otra cosa que el trazo que voy a marcar acá. S. Eso vendría a ser H, eso vendría a ser H. Así que, y es la H porque, insisto, forma un ángulo de 90 grados ahí. ¿Ok? A eso me refiero con el H. Esa medida, ese trazo que va perpendicular al otro trazo, a la otra base. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen algunos? Algunos no les gusta esta fórmula y lo que hacen es tomar el trapecio y dividirlos en partes. Entonces, si lo dividen acá en partes, tengo un triángulo 1, tengo un rectángulo 1 y tengo un triángulo 2. ¿Cuál va a ser el área? El área sería triangulito 1 más el área del rectángulo 1 más el triangulito 2. ¿Sí? Ven una figura, ven una figura, ven otra figura y esas áreas las suman porque son figuras conocidas. Ya sabes que el área de un triángulo es base por altura partido 2 y la de un rectángulo sería largo por ancho, base por alto, lado por lado. ¿Ok? Eso al menos en lo que respecta a trapecios. Ahora, otra información importante, en realidad como que no hay mucho. En realidad los trapecios salen bien poquito en las pruebas, así que... Pero si llegas a aparecer, ya sabes, podría ser un juego de ángulos como esto, o podría ser algo que me involucre al área. Si quieres conocer cuánto vale el perímetro es simplemente sumar los lados. Sumo la primera base, la otra base y estas medidas de los trazos no paralelos. Yep. Así que solamente vamos a rescatar esto de los trapecios. Y tenemos los trapezoides. Los trapezoides no es otra cosa que cuadriláteros que no tienen trazos paralelos entre sí. Así de corta. Y los trapezoides prácticamente ni salen en la prueba. Ahora, obviamente si quisieras asegurar puntaje y conocer uno de los trapezoides famosos, tenemos lo que es el deltoide. Bueno, mira. Te voy a hacer esta clasificación. En los trapezoides, tenemos trapezoides que son no simétricos. Y tenemos trapezoides que son simétricos. Simétricos. Los trapezoides no simétricos prácticamente no tienen ni una característica interesante, así que ese me lo salto. En realidad, los trapezoides no simétricos, si quisiera así como una característica rebuscada, es que, insisto, tiene todos sus trazos de distinta medida. Ese trazo, y además tenemos este otro trazo. Si te fijas, son todos de distinta medida. No hay trazos paralelos. En el simétrico, sí. Son igualitos estos dos trazos, son igualitos estos dos trazos. ¿Ok? Mira las características que tiene este trapezoide simétrico, más conocido como deltoide. Si lo ves en algún ensayo, ya sabes que el deltoide corresponde a un trapezoide simétrico. ¿Ok? ¿Cuál es la característica del deltoide o de este trapezoide? Bueno, ya sabes, trazos que no son paralelos, es un trapezoide. Pero si tenemos dos pares de trazos que son iguales entre sí, de igual medida. Mira lo que ocurre si yo trazo diagonales. Trazo una diagonal por acá, trazo una diagonal por acá. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que ocurre con las diagonales? No sé si te das cuenta, pero aquí es como si hubiese un ángulo de 90 grados. Y de hecho, efectivamente, hay ángulos de 90 grados. Las diagonales se intersectan entre sí, formando ángulos de 90 grados. Se dividía la diagonal, pero solo la lila. La naranja claramente no se divide. ¿Perfecto? ¿Por qué se divide? No sé si te darás cuenta, pero en el fondo aquí se te forma un triángulo que es isósceles. ¿Te acuerdas? Si yo tengo un triángulo isósceles, estos trazos son iguales, estos ángulos son iguales. Si yo trazo una altura, 90 grados, mitad y mitad. ¿Te fijas? Es por eso. Bueno, esa es una explicación bien sencilla.
Perfectamente podría hacer esto como una demostración geométrica, pero no es el objetivo al menos de este video. No es demostrar, sino que recordar cosas. Que veas cuáles son las cosas importantes que debes saber de estas figuras. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, tenemos los ángulos basales. Estos ángulos basales son completamente congruentes. Alfa y alfa. Y aquí tendríamos beta y beta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para calcular el área? Si en algún momento te llegasen a pedir el área de un trapezoide simétrico o un deltoide, lo puedes calcular de diversas formas. Por ejemplo, puedes calcular el área de ese triángulo isósceles, el área de ese otro triángulo isósceles y ya está. Otra forma sería tomar la diagonal 1, multiplicarla por la diagonal 2 y dividirla por 2. ¿Sí? De la misma forma que lo hicimos con el rombo, que el rombo también tiene esa característica de multiplicar diagonales entre sí y dividirlo por 2. Semiproducto de las diagonales, entre las diagonales. Esa sería al menos la forma bonita de decirlo. ¿Ok? ¿Cuál sería su perímetro? Bueno, el perímetro sería, si aquí yo tengo A y A, por lo tanto aquí voy a tener B y B, el perímetro no es otra cosa que 2A más 2B. Y ya está. ¿Ok? Eso al menos en lo que respecta a los trapezoides, y eso sería la clase de hoy. Una clase cortita, un video bien simple, al grano, ya que insisto, los cuadriláteros generalmente no tienden a aparecer en prueba de transición. Bueno, al menos en esta admisión 2022 está agregado como contenido, y si se llegase a preguntar, tienes que estar atento a cualquiera de estas cosas que te acabo de mencionar. Áreas de trapecios, características de los ángulos en los trapecios, ángulos en los cuadriláteros y las diagonales. Eso hay que estudiarlo muy bien. Diagonales en romboides, en rombos, en rectángulos y en cuadrados. ¿Perfecto? Eso al menos ha sido entonces la clase. Ojalá que te haya servido para recordar cosas importantes. Lo demás ya simplemente es poner en práctica. Y recuerda que ahí en la descripción tienes una carpeta que te va a llevar a archivos de guías de ejercitación gratuitas que puedes hacer con pauta incluida. Dependiendo cuando veas el video, obviamente puede que encuentres o no encuentres el archivo. Hasta ahora, mientras estoy grabando este video, hasta ahora está subido de números solamente. Pero ya se estará subiendo poco a poco guías gratuitas con respecto a estos temas. ¿Ok? Que te vaya excelente entonces y nos vemos en un próximo video que va a ser de circunferencias. Ese será el próximo capítulo. Nos vemos, que estés súper bien. Chau, chau.